Doctor Charri, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, ¿qué implica esta promulgación y la orden entonces desde el Gobierno Nacional de ponerle acelerador a estas curules de paz? Bueno, ha sido un acto legislativo muy accidentado en el sentido de que se discutió la mayoría del último paso del trámite alrededor de la conciliación entre las dos cámaras legislativas. Faltaba un voto para darla por aprobado. Hubo acción de tutela interpuesta por un senador de la República y algunas organizaciones sociales. Hubo una demanda ante el Consejo de Estado y tuvimos recientemente el pronunciamiento de la Corte Constitucional dando por aprobado el acto legislativo con una interpretación de una mayoría distinta, con muchas críticas alrededor por digamos, por la novedad jurídica que para algunos no podía aplicarse retroactivamente. El gobierno ya ha promulgado el acto legislativo, lo que procede es su cumplimiento, pero se debe mencionar que es un acto legislativo que se tramitó en lo que se conoció como el fast track, o sea, un procedimiento rápido para el cumplimiento de los acuerdos con las FARC, y debe volver a la Corte Constitucional para que se surta el control automático de constitucionalidad de todo el trámite, no solo del que se discutió en la acción de tutela de la mayoría del último paso, sino que se revise todo el trámite constitucional y correría o habría la eventualidad de que pudiera ser declarado inexequible porque aún se discute, como se discutió en la tutela, que había irregularidades en la conciliación, Sí. que no procedía y que el acto debía haber sido negado si se aplicaran las normas de procedimiento. Sí, que ese tema es bien curioso, porque podría llegar nuevamente a corte y ser declarado inexequible, pero ya más adelante lo vamos a explicar. Antes, doctor Charri, para que entendamos todos mucho más el proceso, entendiendo que las víctimas tienen derecho, sin embargo, a estas curules, la Corte Constitucional es la que aprueba entonces el acto legislativo, pero allí hubo unos salvamentos de votos. ¿Cómo explicamos eso? Sí, como le explicaba, hubo una acción de tutela donde se discutió el debido proceso legislativo, en donde quienes reclamaron la protección decían que se había aprobado el acto legislativo con 50 votos. El Senado de la República consideró que los 50 votos no eran la mayoría indispensable y todo obedecía a el conteo de quienes componen la Cámara Legislativa. Según la Constitución, son los integrantes del Senado, o sea, se suma todo y se divide por dos. En esa época eran 102, o sea que era la mitad más uno, serían 51. 51 la mitad y se debía obtener un voto de más. Pero con una nueva interpretación, la Corte Constitucional estableció que había que restar las sillas vacías, que para ese momento tal vez eran 3 o 4. Los salvamentos de voto se opusieron a la decisión por varias razones. Primero, porque el senador alegó ser agente oficioso de las víctimas y no se probaron los requisitos de agente oficioso. Segundo, se demoró 1 año y medio para interponer la acción de tutela, cuando la Corte ha insistido de que se debe proponer de manera inmediata, lo llama principio de inmediatez y considera como un término razonable hasta 6 meses. Aquí se demoró 3 veces más. Sí. Habían otros medios de defensa judicial. Se debía haber interpuesto un recurso en la propia plenaria del Senado y se tramitó, y de hecho se resolvió más tarde, una acción de nulidad contra la decisión del Senado, lo que hace que la tutela no proceda. Y se criticó que el juez de tutela no puede ni debe modificar las decisiones de reformas a la Constitución. Ese es un ámbito exclusivo del Congreso de la República como constituyente derivado. Acá se cambiaron los periodos para hacer cumplir el acuerdo de paz, porque durante el periodo de 2018 pues no se había expedido el acto legislativo, lo cual hacía que durante un periodo no se cumpliera. Claro. Entonces hubo una crítica muy grande, la decisión fue dividida, ganaron los que consideraron que se debía considerar aprobado el acto y, como le digo, tendrá que volver a la Corte Constitucional para volver a revisar todo el procedimiento. Claro, y ahí viene entonces la última pregunta, doctor Charri, la que muchos consideran un contrasentido. La Corte aprueba el acto legislativo, gobierno promulga y ahora pasa nuevamente a control
Constitucional llega nuevamente a la Corte. ¿Eso cómo se explica? ¿No es un contrasentido? Bueno, es tal vez una de las críticas a la acción de tutela. Algunos consideramos que la acción de tutela no procedía, lo que procedía era el archivo del acto legislativo, pero si se hubiera aprobado, lo que correspondía es que lo revise la Corte Constitucional de manera automática, como se revisaron todas las normas de fast track para cumplimiento del acuerdo de paz. O sea que lo que estamos viendo es que se va a cumplir la regla general de control automático con una tutela muy discutida que para algunos no debió haberse tramitado. Es Juan Manuel Charri, constitucionalista. Gracias por atendernos en Redma Noticias y vamos a ver entonces qué pasa en la Corte Constitucional. ¡Feliz día! Feliz día para todos, muchas gracias.